Golpe de timón número 20 y hemos decidido dedicarlo al tema, o así lo hemos titulado, Chávez, el Indepavis y Eduardo Samán. Sin duda alguna, Eiber, que el tema del acaparamiento, de la especulación y de la economía en general ha sido un tema que ha estado en este momento en la agenda pública venezolana porque es un elemento de preocupación. No solamente por el hecho de que haya posibilidad de poder adquisitivo de la población venezolana, sino porque se sabe que de fondo existe un problema del rentismo petrolero venezolano que nos permite tener mucho dinero en la calle, pero que a su vez eso no repercute en la posibilidad de ir a un supermercado y poder ver marcas de productos hechos en Venezuela. Entre otras cosas, por la insuficiencia que hay o la incapacidad que hay de estimular la producción en el país, pero además, entre otras cosas, también la importación venezolana, la importación hacia Venezuela, ha generado, producto del cambio de divisas, el hecho de que haya una altísima especulación porque no se sabe al final si el producto lo estás comprando con una divisa paralela o si lo estás comprando con una divisa oficial. Y en ese sentido, la necesidad de que nuestro país tenga un sistema de control en el marco de un proyecto socialista, en el marco de la necesidad de la intervención del Estado en este tipo de asuntos, pueda generarse una impronta en cuanto al hecho de que el venezolano se sienta seguro de que realmente está pagando lo justo por lo que adquiere. Y es que el problema de la seguridad alimentaria en nuestro país tiene que ver, por un lado, con lo que tú vienes a decir, Nigmer, la gran dependencia de las importaciones. Venezuela es un país, nuestro país, que importa anualmente el equivalente más o menos a 7.000 millones de dólares. Y la gran mayoría de los productos que consumimos son de origen importado, en primer lugar. En segundo lugar, como tú también acabas de decir, tenemos un muy precario aparato agroindustrial para producir los productos que consumimos. Y en tercer lugar, un factor que se suma a esta situación de dependencia y de desabastecimiento coyuntural es también la especulación que llevan adelante muchos comerciantes privados y muchos también agroindustriales privados. Pero ¿qué te parece si escuchamos al propio presidente Chávez, Nigmer, cuando hace 3 años, en mayo del 2010, el presidente Chávez hablaba de este mismo problema como una forma de mostrarnos a todos, por eso lo traemos a colación, que se trata de una problemática permanente en la sociedad venezolana? Vamos a escuchar al propio presidente Chávez. Últimas noticias de hoy. Miren esta foto y esta pregunta. ¿Dónde se abastecen? Miren la harina, el aceite, la mantequilla. Y aquí, buhoneros de Petare venden libremente los productos desaparecidos de los anaqueles. Indepavis tomó el complejo Friosa en Bolívar. ¿Ve? Y yo he recibido no sé cuántos mensajes por Chávez Candanga denunciando esto. Que muchas veces usted va a comprar incluso en un mercal y no consigue productos que están ahí a la esquina en los buhoneros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? ¿Dónde está el gobierno? ¿Tendré yo que ir allá a poner orden en eso también? Hago un llamado, gobernadores, alcaldes, partidos, ministros, vicepresidentes, Guardia Nacional, policía, organismos de inteligencia, agarren a los responsables. ¿Dónde están los responsables? ¿No hay responsable acaso? Bueno, en esto hay que ser muy firme. Muy firme. Porque detrás de esto está el manejo de la burguesía, la pequeña burguesía, la corrupción. Y esto no se puede permitir, pues. Hay que combatirlo. Combatirlo, repito, en el marco de la ley, de la Constitución. Estas personas que venden esto, bueno, tienen que explicar, mira, ¿de dónde tú sacaste esto, pues? ¿Y dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el SEBIN? ¿Dónde están los agentes de inteligencia? Que tienen que hacerle un seguimiento a los responsables de esto. Porque la responsable no es la señora que está aquí. No, es la red que está por detrás.
que la utiliza a ella. Aquí tenemos una burguesía que nos quiere otra vez hacer daño al pueblo a través de los alimentos. No lo van a lograr, no lo van a lograr, los iremos desplazando progresivamente del sistema de distribución de alimentos. Ahí está otra vez la empresa Polar, otra vez la Polar. Y después salen chillando, porque la Guardia Nacional les decomisó no sé cuántas toneladas acaparadas en Barquisimeto. Bueno, le di la orden al vicepresidente de solicitar a la Fiscalía abrir un procedimiento. Porque si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar, compadre, pero no le vamos a permitir a nadie que venga aquí a chantajearnos, absolutamente a nadie. ¿Por qué los productos de primera necesidad al final están en manos de quien termina especulando, no porque quiere necesariamente especular, sino porque los consigue terciados, los consigue mediados por un interés de desviarlos de los anaqueles principales en donde deberían estar colocados estos productos, Heiber? ¿De quién es responsabilidad? Y ese es el gran llamado del presidente Chávez. Y fíjense que estamos escuchando al comandante eterno hace 3 años y pareciera que estuviera describiendo una situación de la semana pasada. Es decir, cuando vemos en Caracas y en las grandes capitales del país vendedores ambulantes vendiendo papel higiénico, vendiendo toallas sanitarias, vendiendo todos estos productos que están escaseando, pues vemos que es la misma realidad, que es la misma tensión que permanentemente hemos vivido como economía, como decíamos anteriormente, por un lado por ser economía dependiente de las importaciones, por producir poco en el país, pero por otro lado también por unos empresarios inescrupulosos que están hambriando al pueblo. Son algunas de las razones de esta crisis de desabastecimiento que estamos viviendo en este año 2013, a finales de este primer semestre. 2 elementos de contrastes. Mientras en la capital de Lara, en Barquisimeto, uno consigue 12 rollos de papel toalé por 100 bolívares, en Caracas uno consigue papel sanitario Made in USA a precio regulado. ¿Qué está pasando? Está pasando que hay una distorsión del elemento económico como consecuencia, entre otras cosas, de una falta de política en relación a lo que es la necesidad de las importaciones y el cambio de divisas, pero además también se está dando un fenómeno que es el fenómeno de la especulación, que se da como consecuencia casi natural o naturalizada de algunas personas que dicen, bueno, yo compro el papel toalé en Caracas y lo voy a vender en Barquisimeto y yo tengo que ganarle algo y yo hago mi cola y entonces tengo que cobrar mi cola, tengo que cobrar el traslado, tengo que cobrar que lo coloco aquí y además que estoy trabajando para podértelo vender. O como nos ocurrió recientemente cuando fuimos precisamente y cruzamos por los estados Carabobo, Yaracuy y Lara, cuando en Nirgua conseguíamos esos mismos vendedores ambulantes vendiendo el precio. Vendiendo el papel toalé, el papel higiénico a 100 bolívares porque venían a Caracas a recogerlo. Lo lamentable es que la opinión pública en los medios de información lamentablemente la siguen fijando personeros y opinadores que viven en Caracas, y resulta que una cosa es Caracas y otra cosa es el resto de las regiones del país, porque en Caracas, por ejemplo, usted todavía, como nos hemos informado, en el hipermercado Bicentenario de Plaza Venezuela, al cual una muy pequeña porción de la población puede acceder porque la mayoría no tiene vehículo, en ese hipermercado están todos los productos, el consumidor dispone de toda la gama de productos regulados además, pero entonces resulta que desde Caracas se emiten las opiniones, se configuran las matrices de opinión pública y mientras tanto en las regiones como el estado Lara, Yaracuy y Carabobo, pues hay un total desabastecimiento y eso contribuye al gran divorcio entre lo que nuestros compañeros y compatriotas venezolanos observan en los medios de información, por lo general construidos en términos de imaginarios de lo que acontece en Caracas, y ven un gran divorcio respecto a lo que ocurre realmente en las regiones del país. Ahora, Heiber, existen leyes para poder regular este tipo de cosas. Un Estado que pretende construir el socialismo, lo que primero debe hacer es blindarse de un marco jurídico que pretenda por lo menos generar las reglas claras para poder lograr los objetivos de un Estado planificado.
Y en ese sentido existe la ley del Indepavis, pero además también existe ahora la ley de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, o la ley de costos y precios justos que genera la superintendencia. Pero además, el presidente Chávez en su momento también reflexionó sobre la necesidad de cuestionar el hecho de que se habían establecido algunos mandatos por parte de crear órganos superiores para el control de este tipo de problemas y sin embargo no se han cumplido. Vamos a ver un próximo video que menciona precisamente el presidente Chávez en torno a esto y sobre la creación de esta ley. Escuchemos al propio presidente Chávez. Aprobar esta nueva ley habilitante, otra ley habilitante para luchar contra la injusticia del capitalismo, para proteger al pueblo, a toda la nación, a todos los sectores o estratos de la vida nacional estamos protegiendo con esto. Menos los explotadores, claro, menos los explotadores, los especuladores, los sectores estos que monopolizan la producción, que acaparan, que esconden, que inflan precios y costos, y entonces se llevan la gran tajada producto de un saqueo. Esta es la ley, decreto habilitante con rango, valor y fuerza de ley de costos y precios justos. Y en esto, Elías, tenemos que ser, con todos los poderes del Estado y el poder popular, ¿cómo se llama? Como inflexible, decía Bolívar, leyes inflexibles requiere la República para enderezar lo torcido, como Ali nos recuerda siempre esa frase del Quijote, desfacer en tuerto, enderezar todas estas cosas torcidas del capitalismo, solo con el socialismo. Bueno, firmado, rabo cochino. Esta ley, entre otras cosas, hay que explicar ahora, Elías, ¿verdad? Sí. Crea un sistema, aquí no tengo el resumen que leí esta mañana, bien bueno el resumen que yo tenía, crea un sistema, aquí está el resumen, perdón, crea un sistema, aquí está, Sistema Nacional Integrado de Administración de Precios. Aquí se crea una Superintendencia Nacional de Administración y Control de Costos y Precios, y queda adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para ejercer, leo, la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los agentes económicos que son sujetos administrados u obligados por esta ley. Que se acabe la especulación, que se acabe el acaparamiento, especulación, lo cual, por cierto, es uno de los factores que más inciden en la inflación en el caso venezolano. Toda una locura de especulación, de monopolio, de manipulación de precios, de inflar artificialmente costos y precios. Acabamos de escuchar al propio presidente Chávez cuando promulgaba la ley de precios y costos justos, que fue una ley habilitante, por cierto, que el presidente lleva adelante. ¿En qué año, Nigmer? Año 2011. Año 2011, y que tenía que ver con la incapacidad que habíamos demostrado como Estado para poder regular los precios y los costos de las empresas. ¿Por qué nace esta ley? Esta ley nace como consecuencia del hecho de reconocer que Indepavis, como órgano de control posterior que trataba de fiscalizar el establecimiento de los precios de los productos, era absolutamente su acción ineficiente, porque necesitaba además ser acompañada de un estudio de costos estructurales de las importaciones y de la producción nacional, para que al final pudiésemos saber exactamente el que consume qué está pagando y por qué lo está pagando. La idea fundamental de esta ley era poder generar un conocimiento amplio en la población venezolana de por qué estamos pagando lo que estamos pagando en cada uno de los productos. La formación es un elemento importante, Iber, y fundamental en todo lo que es la concienciación en el proceso de consumo. Uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad nuestra sociedad venezolana, es el hecho de que el rentismo petrolero ha generado una exacerbación del consumo sin prestar atención al origen, a la fuente del producto, a la estructura de costo, a los elementos sobre los cuales se soporta la transacción comercial y sobre la cual se enriquecen los sectores que importan y los sectores productivos, pero especialmente la parte de la importación. Por eso es que importar es un gran negocio en Venezuela,
porque al final se nos ha vendido la cultura de que lo importado es lo mejor, que la producción nacional no es una buena producción, y sobre eso además se soporta el hecho de que se hayan creado tantas instituciones como Indecu, después lo que es la Indepavis, y ahora la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, que al final debe responder a un sistema, pero es un sistema no solamente coercitivo o no solamente preventivo, sino de formación del ciudadano, Eiber. Y la idea, cuando nace la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, es que el venezolano pueda en la etiqueta, no importa el tamaño o la dimensión de ella, poder saber cuánto le cuesta al que importa, cuánto le cuesta al que produce fuera del país, cuánto le cuesta al que importa y en cuánto nos lo está vendiendo el local en el cual nosotros vamos a comprar el detalle del producto. Y esa necesidad surge producto de toda la cultura rentista que se instala en Venezuela a partir de la explotación petrolera en la década del 20, del pasado siglo XX, que generó precisamente una distorsión en la valoración de los precios por parte del consumidor e igualmente generó una gran distorsión acerca de los márgenes de ganancia racionales, racionalizables por parte de los empresarios, de forma tal que estamos en una economía que además de ser dependiente de la renta internacional del petróleo, pues cuenta con unos consumidores y con unos empresarios cuya racionalidad al momento de concurrir al mercado se encuentra bastante distorsionada si se compara con otras sociedades fundamentalmente capitalistas. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar al propio Eduardo Samán, quien por cierto fue nombrado nuevamente presidente del Indepavis por el presidente Nicolás Maduro Moro, como una forma de enviar un mensaje a la población de su combate a la corrupción emprendido en estos 100 días del gobierno que recién se instaló luego de las elecciones del pasado 14 de abril. Lamentablemente vimos cómo en los últimos días, luego de que el ministro Alejandro Fleming, el ministro de Comercio, le otorgara, como era lo correspondiente, las competencias para nombrar y remover los directivos de Indepavis, pues vimos que en los recientes días el país recibió con gran sorpresa una resolución que se publica en la Gaceta Oficial por parte del mismo ministro Alejandro Fleming, donde le revoca entonces esas facultades que le había otorgado al presidente Eduardo Samán, y realmente no sabemos lo que va a suceder. Lo cierto es que imagínense lo que significa ser director de un instituto en el cual usted como presidente no pueda ni nombrar ni remover a su funcionario. Y que tu lucha principal es no solamente el objeto de la institución, sino además atender el problema de corrupción que existe dentro de la institución. Dentro de la institución, y esa es la razón por la cual el presidente Nicolás Maduro lo nombra luego del escándalo de la captura de varios fiscales, de varios directores de fiscalización del Indepavis incursos en hechos delictivos de corrupción y de extorsión a comerciantes. Pero vamos a escuchar las declaraciones que diera el propio Eduardo Samán en un programa, el programa de José Vicente Rangel, transmitido los días domingos. Alto costo de vida, el ataque despiadado a los consumidores, la manera de enfrentar este problema. Creo que nadie más indicado que un hombre como Eduardo Samán. Nos conocimos hace muchos años, en una huelga de hambre tuya. Así es. Tenía 18 años, ¿no? Así es. Desde entonces vienes luchando por el pueblo. Usted es una especie de mariscal de campo en la lucha contra la especulación, el alto costo de vida. Saliste, ahora regresas. Ahora regresamos con un equipo, José Vicente. Volviste. Volvió. El signo de este retorno, ¿qué significa? El signo de este retorno. Este retorno. Bueno, primero, antes que nada, es una señal que se le da al país, pues, y es una señal que se le da a toda la militancia de los que estamos en la lucha revolucionaria. Importante porque eso hace que se recupere la esperanza, la moral de muchos luchadores que también en un tiempo estuvieron en la primera línea de fuego y que ahora no lo están. Y el hecho que uno pueda volver al gobierno, a la posición de gobierno, a dar de sí, es importante, es una buena señal que da el presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo. También la señal de querer combatir
la corrupción, porque yo regreso en un momento donde la institución estaba corrompida, estaba deteriorada, ¿no? por unas acciones que nosotros vimos en la prensa. El director nacional de fiscalización implicado en hechos de corrupción, los coordinadores regionales implicados en hechos de corrupción. Y entonces hay una disposición del gobierno nacional en combatir esta corrupción. Parte de mi nombramiento es eso, es esa disposición. Y la corrupción, no solamente la funcionarial, sino la corrupción empresarial, porque es tan corrupto el que recibe dinero, un soborno, como el que soborna. Entonces, esto ha regresado mucho la esperanza hacia la gente de que hay una rectificación realmente, lo que nos hablaba el comandante Chávez sobre las 3R. Bueno, esto es parte de la aplicación de esas 3R. Veíamos entonces a Eduardo Samán con José Vicente Rangel en Volvió, y además el énfasis que hace Samán de que vuelve con un equipo, cosa que muy bien podemos atar con lo que tú comentabas, Heiber, del impedimento posterior que se hace en relación con la posibilidad de la remoción directa por parte de él, de su equipo dentro del Indepavi. Pero no nos enfrasquemos mucho en eso. Creo que hay un elemento importante que es la causa que atribuye Samán a su regreso al gobierno. Y es el hecho de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la especulación y lo que él puede significar desde el punto de vista de una perspectiva de un chavista radical, como se puede definir a Eduardo Samán, y el gran reto que se plantea el gobierno del presidente Nicolás Maduro al incorporar a Samán en ese sentido. Lamentablemente podríamos decir, Heiber, que la entrada de Samán es una entrada que pareciera aislada dentro de una serie de acciones en donde hay otros funcionarios que se colocan que han sido también cuestionados más bien anteriormente en gobiernos pasados del presidente Chávez por estar incursos en procesos de corrupción o por lo menos suponer de su capacidad gerencial en cada uno de esos cargos. Sí, y fíjense entonces como lamentablemente vemos atropellada la esperanza de que Samán en primer lugar volviera con un equipo, pues ya es muy importante la cortapisa que le puso nuestro ministro de Comercio, inexplicablemente. El propio ministro no nos ha dado razones al país. Solamente publicó por Twitter el argumento jurídico que le da la ley en relación con esa discrecionalidad, pero entonces sí, esa era la atribución inicial, porque se le delega posteriormente a Samán y después se le recorta esa voluntad. Igualmente, pues quedamos también bastante sorprendidos con la reacción del presidente de la República cuando lo que declara es: Samán no debe caer en provocaciones y articula con tu ministro de Comercio. Yo no entiendo realmente, y a muchos nos cuesta entender, cómo Samán va a poder ejercer las funciones tan importantes por las cuales se les nombró en el cargo, como era combatir la corrupción, si precisamente ya tiene las alas cortadas como presidente de Indepavi. Ahora, otro elemento, Heiber, que termina también preocupándonos, es el hecho de que el centro fundamental de atención de la incorporación de Samán y Indepavi termina siendo la lucha contra la corrupción, que es una lucha importante. Pero ¿en dónde queda la construcción del socialismo en todo esto? O sea, ¿qué redimensionamiento puede aportar Samán o qué libertad se le da a Samán para darle contenido socialista a una gestión de una estructura del Estado que es una estructura del Estado que, aunque se cree en la Quinta República, hereda una estructura de Indecu que viene de la Cuarta República y que al final termina siendo un control posterior de un fenómeno que está dentro del marco de una serie de políticas económicas multicausales que muy difícilmente se van a poder resolver solamente en un control posterior, sancionatorio desde el Indepavi. Y además con un instituto como el Indepavi, con una muy baja disponibilidad de recursos presupuestarios que se reflejan, por ejemplo, en la muy poca cantidad, algo como alrededor de 20 fiscales para todo el Distrito Capital. Imaginaremos pues si esto no es insuficiente para las labores de combate a la especulación.
que ha emprendido nuestro gobierno nacional. Pero bueno, vamos a despedirnos de este golpe de timón y vamos a hacerlo con Mervin Rodríguez, ese gran trovador de las tierras crepusculares del estado Lara, de Barquisimeto, del Cercado, y vamos a dejarnos en la compañía de su pieza audiovisual, la canción Al Campo. Este fue el golpe de timón número 20. Hasta entonces. Como un homenaje a esos trabajadores de nuestros campos, a esa misión Agrovenezuela, y la gente que desde antes de la misión ya venía cosechando sueños, el tema que lleva por nombre Al Campo. En aquellos lares de gente sencilla se esconden los versos en cada semilla, suspirando siempre, trabajando duro, cosechando sueños para un gran futuro. La tierra es muy noble y noble es el tiempo que acompaña al hombre en todo momento, y en cantos de siembra vive la esperanza que emerge del surco y en cada labranza. Las manos curtidas riegan finas notas, el canto madura, la semilla brota y un cálido aroma suspira el ambiente, soplan buenos vientos y hay rostros sonrientes. La tierra es muy noble y noble es el tiempo que acompaña al hombre en todo momento, y en cantos de siembra vive la esperanza que emerge del surco y en cada labranza. La tierra es muy noble y noble es el tiempo que acompaña al hombre en todo momento, y en cantos de siembra vive la esperanza que emerge del surco y en cada labranza, que emerge del surco y en cada labranza, que emerge del surco